pasada. Habíamos hecho como una especie de catálogo, una lista, un to-do list, ¿cierto? Dentro de nuestra página web había yo tenido unos cuantos inconvenientes. Ya pueden mirar qué era lo que tenía, los problemas que tenía ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un recuento rápido. Digamos que no me voy a extender tanto con esto porque pues la mayoría de la teoría se explicó en la clase pasada, pero sí ver aquí algo importante, ¿sí? Cuando nosotros estábamos creando esto, ¿cierto? Vamos a ir, por ejemplo, si uno considera las líneas 99 y 100, recordemos que estamos haciendo un to-do, una lista de pedidos pendientes. Acá, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos usando, ¿cierto? Para crear, habíamos hecho una lista vacía en principio, que esa lista lo que iba a contener son los pedidos que el usuario iba a ir ingresando. Lo que nosotros íbamos a hacer acá, que aquí era donde realmente estaba el error, es que vamos entonces a crear un nuevo componente o un nuevo elemento, un nuevo nodo, y ese elemento iba a ser de la clase listItem, por eso le ponemos LI, y el contenido que iba a contener, valga la redundancia, el contenido que iba a contener ese elemento, ¿cierto? Eran tres variables que el usuario había ingresado. La primera de ellas es cliente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí estamos añadiendo, ¿cierto? Un valor que ya estaba por acá anteriormente valorizado, ya se le había dado un valor antes. Ese valor era la variable customer name, ¿cierto? Lo estamos simplemente aquí asignando a este valor que iba a tener este list item. También esta variable product también ya estaba asociada con un valor acá, ya le teníamos un valorcito asociado acá, ¿cierto? Y quantity, que era la otra variable, ¿cierto? Ya le habíamos dado también un valor acá. Realmente estos valores nosotros los extraíamos del formulario que llenó el usuario. Lo único que estamos haciendo acá es añadirlos. Pero acá hay un detalle importante, hay una sintaxis con la cual nosotros la estamos añadiendo, estamos poniendo el símbolo de peso y dentro de comillas estamos poniendo el nombre de la variable. ¿Por qué hacemos eso? Más adelante, ¿cierto? Vamos a explicar esta sintaxis en particular, pero en realidad lo que nosotros estamos aquí, ¿cierto? Haciendo es que de alguna u otra forma estamos trabajando una especie de petición, ¿sí? De interna dentro de nuestra página web. Lo que estamos diciendo es como que dentro de este espacio la página tiene que buscar alguna variable por ahí que ya tenga ese nombre, ¿sí? Entonces por eso ponemos ese símbolo de porcentaje, ese símbolo de pesos, perdón, y entre corchetes el nombre de la variable. Acá realmente lo único que hacemos es crear el botón pequeñito que va a aparecer al final de cada solicitud y simplemente añadirle qué tarea va a hacer. En caso de que se presione, lo único que va a hacer ese botón es remover el pedido que acabamos de hacer. Por eso pusimos remove child, simplemente al ítem le añadimos su botón también de cierre y a la lista de pedidos añadimos el pedido que acabamos de crear. Digamos que ya funcional, ya estando funcionando, ¿cierto? Realmente lo único que vamos a tener nosotros acá, que vamos a tener que ingresar los datos, en este caso nuestro nombre, el pedido, por ejemplo, que queremos hacer, la cantidad de elementos que queremos adquirir, le damos a agregar pedido y acá pues ya simplemente nos aparece el pedido. ¿Por qué quería hacer esto o por qué es que estamos haciendo esto? Ya ahorita les voy a comentar, cierto, qué locura nos vamos a inventar para esta última semana. Y es que vamos a empezar, como ya les había mencionado, a trabajar con Ajax. Entonces vamos a trabajar Ajax, vamos a trabajar PHP. Se van a ir ustedes premiados porque a falta de 3 lenguajes de programación que íbamos a aprender a usar, vamos a terminar usando 5. Digamos que con PHP y con Ajax no vamos a trabajar en extensión todo lo que representan porque pues vendrían a ser casi que un curso de estudio aparte, pero sí vamos a ver algunas bases de PHP y de Ajax para que esto que nosotros estamos haciendo, por ejemplo acá, estos pedidos se puedan guardar, por ejemplo, en un documento de texto y ese documento de texto lo pueda accesar a alguien desde otro computador. ¿Listo? Entonces la idea es esa. Entonces acá simplemente nosotros podemos añadir tantos pedidos como bien nos parezca, agregamos otro y ahí está. Ahora, este era el botoncito que yo mencionaba, ¿cierto? El botoncito que lo que hace es remover el ítem que acabamos de crear, ¿listo? Entonces, esa corrección al respecto. Entonces, vamos a partir el día de hoy con un ejercicio también bastante bonito. Bueno, más adelante les voy a hablar también de esto. Aquí estaba creando como unos archivos también de ejemplo. Vamos a hablar de eso también más adelante. Pero ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy entonces vamos a crear una especie de editor de texto. Va a ser un editor de texto bastante sencillo. ¿Sí? No vamos a hacer algo tan complejo, pero sí quiero que podamos ver a través de ese editor de texto, ¿cierto? Otras utilidades o otros usos que también le podemos dar a todo este tema de la manipulación del DOM. ¿Listo? Editor de texto basado en la manipulación del DOM. ¿Listo?
¿Listo? Entonces es basado en nuestro editor de texto, está basado. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Realmente, para construir este editor de texto, nosotros vamos a tomar una estructura muy simple. Voy a mostrarles a qué queremos llegar. Text Editor. Aquí lo debo tener. Ahí está. Realmente a lo que nosotros queremos llegar es a algo como esto, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, empiezo escribiendo un texto sencillo. Anita lava latina, ¿cierto? Pero si yo presiono negrita y vuelvo a escribir, o sigo escribiendo más bien, Anita lava latina, ahí yo puedo ver que ya cambia el tipo de letra. Por ejemplo, si yo doy aquí cursiva, ¿cierto? Ya puedo ver que aquí me aparece Anita lava latina, solo que se me olvidó quitar el subrayado, por eso me aparece también la negrita, por eso me aparece así, Anita lava latina, ¿cierto? Acá el subrayado le añadimos y le quitamos la cursiva. Vamos a poner aquí Anita lava latina. ¿Listo? Ahí está. Ahora este insertar HTML simplemente es para insertar algún texto de HTML que nosotros queramos. Poner strong función. ¿Listo? Strong. Ahí está. Ahí aparece nuestro texto. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con eso hoy, vamos a partir más bien trabajando con eso hoy, vamos a tener la parte teórica en la segunda sección, en la segunda media hora, pero entonces vamos a partir con este editor de texto, vamos a crear un pequeño editor de texto, ¿listo? Entonces vamos a venir acá, nuestro archivo de catálogo. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es realmente crear la estructura funcional, los botones de lo que tenemos aquí. Entonces tenemos un título, tenemos 4 botones y tenemos un área de trabajo. Vamos a crear eso rápidamente, no nos va a tomar tampoco mucho tiempo. La idea es eso a través de JavaScript poderlo también poner a funcionar. Vamos entonces aquí a poner H1, más bien creémoslo todo dentro de un div para que se diferencie también del resto de cosas que hemos venido trabajando. Voy a poner aquí un div, vamos a poner acá simplemente style, vamos a poner acá un background color. Ese background color que yo voy a elegir va a ser el color, pongamos este color beige, esto para poderlo diferenciar como el resto de secciones. Y ahora sí, vamos entonces a poner un H1 y vamos a ponerle, cierto, a nuestro editor de texto el título más original de todos, editor de texto. ¿Listo? Acá no es Word, pero casi. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir creando los 4 botones que vamos a emplear para manipular, por decirlo así, el texto que vamos a tener adentro. Partimos creando un primer botón. Ese botón vamos a ponerle una función onClick. Sí, esto lo vamos a explicar ya en la siguiente clase cuando hablemos de acciones de respuesta y Canva. Cómo funciona el elemento Canva. Y vamos a crear aquí una función format text. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Acá le vamos a poner, entre comillas, simples, le vamos a poner bold. Bold significa negrilla. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos creando un botón, ¿listo? Y ese botón, si yo actualizo acá, perdón, buscamos acá nuestro catálogo, ahí está, fue este primer botón que creamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Simplemente creamos un botón y la idea es que cuando presionemos este botón, ¿cierto? Se active esta función que se llama format text o darle formato al texto, pero lo que va a hacer es que le va a dar un formato de negrilla. Digamos que todavía no hemos creado nuestra función, no la hemos definido aún, pero ya estamos creando una base, ¿cierto? Una base estructural dentro de nuestro código de HTML para poder después trabajar esa función. Creamos otro botón, también le vamos a poner onClick, listo, vamos a escribir onClick, acá format, text, y dentro de paréntesis ya no va a ser bold, ¿cierto? Sino que le vamos a poner a este italic. Italic es para la letra en cursiva, listo, la letra como inclinada. Entonces vamos a poner eso, simplemente vamos a poner acá el texto de ese botón va a ser cursiva. Creamos otro botoncito, ese botoncito, button, le vamos a poner también onClick. Listo, vamos a decir que onClick igual format text y acá a este entre comillas le vamos a poner underline. Listo, ya vamos a explicar qué significa todo eso, porque es que estamos poniendo eso ahí. Acá simplemente le vamos a poner subrayar. Ahí está. Listo, tenemos esos 3 botones. Creo que nos falta uno que es el de añadir HTML. Vamos aquí actualizando. Ahí van apareciendo nuestros botones. Por ahora no hacen nada. Simplemente están ahí. Por ahora no tienen ninguna funcionalidad asociada. ¿Listo? Y finalmente vamos a crear un último botón, button,
listo, button, on click, y vamos a decir que cuando nosotros presionemos ese botón, vamos a llamar a una función que la vamos a llamar insert HTML, insertar HTML, y vamos a ponerle, ¿cierto? Bueno, esta no lleva ningún parámetro, ahí está, listo. Y acá a este de texto le vamos a poner insertar HTML, listo. Creamos nuestros botones, nos falta ahora simplemente nuestra área de trabajo. Vamos a crear un área de trabajo sobre la cual pues vamos a poner nuestros textos. Para eso simplemente vamos a poner acá una nueva sección, un div. Vamos a ponerle un identificador a este div. Le vamos a poner que este identificador va a ser el editor, va a ser el área del editor de texto. Y vamos a poner acá otro modificador que es content editable. Este no lo hemos trabajado hasta ahora. Content editable, ¿cierto? Es un valor lógico que lo que le dice a la sección es si su contenido se puede modificar una vez se renderice la página o no. Nosotros vamos a trabajar un editor de texto. Naturalmente necesitamos editar el contenido. Lo que va a estar dentro de esta sección no va a ser estático, no va a permanecer siempre igual. Entonces ponemos content editable en el valor true. Por defecto, casi todos los elementos van a aparecer con este valor en false para que después no se puedan volver a modificar. Nosotros vamos a permitir que sea modificado. ¿Listo? Ya tenemos entonces acá creado el editor de texto. Realmente, si nos damos cuenta, no es mucho lo que se va a ver acá, porque pues por ahora no se han definido otras características. Vamos a definir esas características estéticas, pero las vamos a definir entonces usando nuestro archivo de CSS. Ese archivo tiene por nombre class. Vamos a buscar class CSS, si es este. Hemos trabajado ya bastantes cositas acá. Simplemente vamos a crearnos aquí un nuevo comentario y vamos a poner entonces componentes del editor de texto. Ahí están las características o los componentes de nuestro editor de texto. Vamos entonces a poner unas cuantas características que nos van a servir después para trabajar cuando ya estemos editando los textos, todo lo que vayamos a poner ahí. A nuestro body, ¿cierto? En general, ojo porque esto va a afectar toda la página, le vamos a poner font, family, ¿listo? Y vamos a poner Arial, Helvética, Sans Serif. Bueno, esto si se puede, si se quiere, se puede dejar otro medio. Y margin, vamos a dar un margen de unos 20 píxeles. Ya se explicó que era margin, que era padding, que era content, que era... me está escapando uno. Content, padding, margin, border, era el otro. Esto cuando hablamos del modelo de caja. Entonces, el editor, que es lo que nosotros referenciamos, pero a mirar aquí una cosa, sí, es una ID, toca referenciarlo con un numeral. Editor, tenemos que recordar que es nuestro campo de edición, el cuadrito donde vamos nosotros a editar, ¿cierto? Nuestro contenido. Entonces aquí voy a poner un comentario. ¿Listo? Voy a poner ese comentario ahí como grande para diferenciar. Ahí está. ¿Y qué vamos a poner en esa área de trabajo? En esa área de trabajo simplemente vamos a definir su ancho. Vamos a decir que el ancho de esa área de trabajo va a ser del 100%, que tome todo el ancho de la página. Vamos a ponerle el alto. De alto le vamos a poner unos 300 píxeles. Esto para asegurarnos que quepa un texto más o menos largo. Un borde. Le vamos a poner un borde acá esto de, pongámosle unos 5 píxeles. Pongámoselo también de, pongámoslo color, bueno, pongámoslo con línea sólida. Y lo vamos a poner de azul oscuro. Esto dark blue, ahí está. ¿Listo? Ponemos eso, vamos a poner un padding también, un relleno de unos 10 píxeles. ¿Listo? Y acá vamos a usar entonces overflow y. Overflow y, y lo vamos a poner en automático. ¿Qué es lo que pasa? Ya en el pasado habíamos hablado de overflow. Overflow básicamente es la característica que nos va a permitir que un texto tenga o no tenga la capacidad de deslizarse, ¿cierto? En caso de que no quepa dentro del componente que lo retiene. Esto es un overflow. En este caso, si uno se da cuenta, nosotros tenemos overflow en y overflow en X. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba editando esas barras, yo fue la característica, por acá la debo tener, usé la característica overflow en general. No me puse a delimitar si era en el eje X, en el eje Y, sino que usamos overflow en general. Debe estar por acá. No lo encuentro ahora. Acá está. Y nosotros usamos overflow scroll.
¿Listo? Entonces como que forzamos a que tuvieran que aparecer esas barras de deslizado. Acá, al usar automático, le estamos diciendo que el mismo editor, la misma página web determine qué tipo de overflow vamos a usar, si va a poner flechas, si no es necesario poner flechas, si en algún punto la va a esconder, si en algún punto la va a volver a mostrar, en caso de que nuestro texto sea muy grande. Y finalmente, vamos entonces a editar también, ¿cierto? Acá lo que es en caso, por ejemplo, de que nosotros lleguemos a seleccionar el texto. ¿Qué va a pasar si nosotros seleccionamos un texto? Vamos a poner acá outline. Vamos a poner que por defecto no nos ponga ningún tipo de outline, ningún tipo de línea exterior. El borde que va a marcarnos va a ser entonces border color. Esto vamos a poner aquí en color de borde. Y le vamos a poner simplemente blue. ¿Listo? Ahí está. Y nuestra barra, nuestro toolbar button, que en este caso los toolbar buttons son... bueno, acá me faltó a mí algo. Y es que esta sección también la vamos a modificar. Esta primera sección que contiene, sí, a esta sección que contiene nuestros botones también la vamos a modificar. La vamos a poner, más que modificarla, ponerle un identificador o una clase más bien. Vamos a poner entonces la clase. Esa clase va a ser toolbar. ¿Listo? Ahí está. O barra de herramientas. Vamos a decir entonces que esa barra de herramientas, ese toolbar que contiene los botones y el texto, que tome todos los botones que están ahí dentro, ¿sí?, de ese toolbar, y entonces que aplique un margen, vamos a poner aquí margin right, 5 píxeles para que se separe con el elemento que está a su derecha, y le vamos a poner también un padding que nos marque como una especie de relleno para que el botón no quede tan ceñido al texto. Le vamos a poner entonces 5 píxeles. ¿Listo? Y le vamos a poner también 10 píxeles. Esta segunda medida corresponde entonces con el espacio que se va a dejar en lo ancho, sí, en lo ancho y en lo alto. ¿Listo? Entonces vamos ahí a guardar, actualizamos simplemente, revisamos nuestros botones y ahí está. Entonces aquí podemos darnos cuenta ya de que tenemos un área un poco más delimitada, un poco más establecida, ¿cierto? Más estructurada. Acá tuvimos un tema con este borde. Este borde lo vamos a arreglar. Entonces habíamos dicho que esto es el editor. Este borde lo vamos a dejar un poco más pequeño. Acá hay algo que me debe a mí estar. Vamos a quitar este padding. Probablemente sea ese padding lo que me esté delimitando ese ancho ahí. Me queda con ese espacio ahí feo. Ahí está. Ahí se redujo. Hay otra característica por ahí que debe estar también haciendo eso. Esto lo voy a reducir a 2 píxeles para reducir un poco ese espacio ahí que se ve bastante feo. Ahí está. Listo. Digamos que ya cuadra, ya va teniendo mejor forma nuestro editor. ¿Listo? Entonces ya tenemos un editor que parece editor, pero ahora tenemos que asegurarnos de que funcione como un editor. Simplemente vamos a irnos, recordemos que toda funcionalidad que nosotros hagamos, la idea es poder trabajarla en JavaScript. Por estos días estaba leyendo, digamos que no soy de descartar, yo no soy de aquellas personas que piense que porque algo sea viejo es inútil, ¿sí? Estaba leyendo y resulta y pasa que antes de que se empezara a trabajar JavaScript de una manera tan estandarizada, había algo que se conocía como Dynamic HTML. Dynamic HTML fue lo que dio paso también a las librerías de lo que se usaba, por ejemplo, para Macromedia Flash, todo esto, ¿sí? Y resultaba bastante útil. Digamos que nosotros no lo vamos a trabajar tanto, primero porque Flash ya se dejó de usar. Año 2020 todos los navegadores dejaron de usar Flash. De hecho fue como una especie de apagón masivo. Dynamic HTML también lastimosamente está en desuso. Bueno, lastimosamente no, está en desuso realmente. Pero es ver que dentro de esas funcionalidades que tenía también hay cositas rescatables, cosas que se pueden mirar. ¿Listo? Entonces, por si surge la curiosidad con eso, poder leer acerca de Dynamic HTML. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encargarnos acá de darle funcionalidad a esto. Vamos a crear entonces las dos funciones que habíamos referenciado antes. La primera de ellos era format edit. No, format edit no, sino format text. ¿Listo? ¿Qué es format text? Básicamente fueron las funciones que nosotros referenciamos acá. Esto que todavía no hemos dicho qué hacen. Entonces vamos a crear nuestra función format text y esta función tiene un parámetro, esta función tiene un valor que necesita para funcionar. Nosotros vamos a llamarlo command. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese command? Simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir document, acá se me fue un corchete de más, suprimir y borrar, punto, exit command. Vamos a poner esto acá, exit command.
y vamos a poner entre el paréntesis nuestro comando. Recordemos que nosotros habíamos puesto algo entre paréntesis. Nuestro comando en este caso va a venir a ser el tipo de letra que nosotros queremos o la característica de la letra que nosotros queremos poner. Ponemos entonces ese comando, que esta función exec command lo que va a hacer es reconocerla y va a hacer que todo el texto que esté seleccionado o el texto siguiente a nuestra selección aparezca con esa característica. Por ejemplo, si mi comando fue bold, ¿cierto? Para negrilla. Se activó esta función, va a hacer que todos los textos de ahí en adelante o todos los textos que están seleccionados aparezcan con su respectiva negrilla. Por ejemplo, si yo aquí tengo un texto que está completamente limpio, ¿cierto? Este texto no tiene ninguna característica, es texto plano. Yo le doy aquí negrilla. Automáticamente exec command que hizo fue buscar un texto que estuviera seleccionado y lo ajustó a negrilla. Si yo vuelvo a seleccionar y quito esa característica, se quita la negrilla. Si yo le pongo, por ejemplo, negrilla, cursiva y subrayado, tengo que se ajustan las tres ahí, se ponen las tres ahí. Esa es la función de exec command, tomar un comando y aplicarlo para el contexto o la necesidad, la necesidad que se tenga en ese momento. Finalmente, ¿cierto? Para nuestro botoncito que tenía la función de insertar HTML, insert HTML, ahí está, HTML, ahí está. En este caso no teníamos ningún parámetro en nuestra función, simplemente entonces vamos aquí a poner const HTML y le vamos a preguntar al usuario entonces qué HTML, qué código HTML quiere añadir, prompt, paréntesis y ponemos entre comillas, introduce el código HTML que deseas introducir. ¿Listo? Guardamos el código HTML que la persona quiera y vamos a poner un if. Con JavaScript pasa algo y es que muchas veces un problema que surgía en otros lenguajes de programación era que nosotros no teníamos la posibilidad de revisar si una variable estaba vacía o no. Digamos que era un proceso un poco complejo de hacer en algunos casos. En JavaScript, perdón, basta con ponerla dentro de un if y en caso de que la variable resulte no vacía, automáticamente JavaScript va a reconocer ese valor como verdadero. ¿Listo? Entonces por eso es que nosotros podemos poner acá directamente esta variable en un if. ¿Qué le estamos diciendo a ese if? ¿O qué está haciendo ese if como tarea? Está verificando que nuestra variable no esté vacía. Si la variable no está vacía, o sea, arroja un valor verdadero, entonces ¿qué vamos a hacer? Document.exec command y vamos a poner entonces dentro de ese exec command, ¿cierto? En este caso, insert HTML, ¿listo? Vamos a poner false, vamos a poner también acá HTML, el HTML, la variable o el dato que nosotros queremos añadir, ¿listo? Entonces aquí hay que ver algunas cositas y es que esta función exec command, ¿sí? Realmente lo que hace es que toma el texto o el comando que nosotros estamos dando y lo que hace es generar un comando o un nuevo nodo que se ajuste a eso que nosotros estamos haciendo. Digamos que para exec command hay otra clase también de comandos que se pueden aplicar. No me voy a extender tanto en exec command por una razón, porque aquí aparece subrayado, aquí aparece rayado. Eso quiere decir que es una función que lastimosamente en un poco de tiempo se va a quitar. Por ahora hay otras que son range y select, que son los otros dos frameworks que van a reemplazar esta función. Vamos a tratar de verlos un poco más adelante, son un poco complejos de trabajar. De hecho, intenté hacer este mismo ejercicio con esos dos frameworks, con esas dos librerías y me resultó un poco complejo, aún no lo he podido terminar, me salió un código un poquito más largo. Entonces por ahora lo vamos a dejar con exec command. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo básicamente nosotros? Simplemente manipulando nodos para guardar comandos que el usuario va a ingresar. Simplemente actualizamos, escribimos nuestro primer texto, seleccionamos por ejemplo la negrilla y vemos que ya cada una de las características que nosotros pusimos está apareciendo dentro de nuestro código. Por ejemplo, si yo le doy insertar HTML, este todavía no se ha asociado. Debe tener por acá algo que añadí mal, algo que escribí mal. Insert HTML, false HTML. Debo tener por acá la función mal escrita. Insert HTML. Bueno, debo tener por aquí algún error. Vamos a revisarlo de una vez para no dejar como esos vacíos teóricos ahí. Vamos a consola y aquí nos aparece. On click, me parece que el error está en la línea
152 del JavaScript y en la línea 262 del HTML. Vamos a revisarlo rápidamente, línea 262. Acá mi error debió haber estado me dice que la función HTML, la función insert, prompt is not defined. Ya me di cuenta cuál fue el error. Puse una T mayúscula donde no debiera una T mayúscula. Acá está. ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora sí. Simplemente ahora sí. Vamos aquí a actualizar. Usamos insert HTML. Vamos aquí a ponerle, pongámosle un div. ¿Listo? Vamos a poner div. Vamos a poner acá dentro de ese div. Pues vamos a mirar qué tan complejos son los códigos de HTML que podemos poner. Por ejemplo, hola. Cerramos acá este H1. Cerramos acá nuestro div, el div que acabamos de crear. Vamos a poner este div style. Vamos a ver si lo reconoce. Yo espero que sí. Realmente no he medido qué tan complejos pueden ser los HTMLs que nosotros pongamos acá, el código en bruto que nosotros pongamos acá. Background color. Voy a ponerle acá red. Listo, le ponemos red. Acá a este amigo le vamos a poner style igual. Comilla, comilla, simplemente ponemos acá color, vamos a poner color yellow y lo mandamos. Bueno, parece que no lee toda clase de HTMLs, por lo que me estoy dando cuenta. Yo añado aquí, bueno, a mirar si fue que hubo un error, puede que haya habido algún error, no hubo ningún error. Bueno, debe ser que no reconoce HTMLs tan complejos o solo reconoce HTMLs de texto, entonces simplemente le vamos a poner aquí H1. Listo, vamos a poner dentro de ese H1 funciona el texto. ¿Listo? Simplemente cerramos aquí nuestro H1 y ahí está. Bueno, funciona el texto. ¿Listo? El texto por lo menos funciona para el contexto en el que estamos trabajando, que es un editor de texto. Ya para añadir imágenes y cosas un poquito más complejas, creo que no es tan permisivo acá. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a mirar. Bueno, parece que también hace algo y es que nos deja nuestro texto por defecto de otras formas, lo agranda el texto. ¿Listo? Entonces ahí también ver eso. Son cositas que se pueden pulir después. Bueno, eso como el ejercicio realmente no es algo tan complejo. Realmente nosotros podemos poner aquí tantas funcionalidades como queramos. Podemos poner, por ejemplo, también para añadir imágenes y otras cosas. Vamos a ver si retomamos esto un poquito más adelante. Dentro del ejercicio de la semana 3 hay una de las tres opciones que ustedes podían elegir, que era que esta tabla dinámica pudiera resolver operaciones matemáticas. Esto realmente es bastante sencillo. ¿Listo? Simplemente es tomar esto, aplicar alguna especie de función split. Por ejemplo, si yo acá añado 25 más 36 dentro de esta variable que va a ser recibida a través de un prompt, realmente lo que yo tengo que hacer acá es simplemente encontrar en qué punto, por ejemplo, se encuentra el símbolo. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Yo aquí simplemente puedo hacer, digamos que yo puedo poner acá alguna función que se encargue de encontrar o un símbolo más o un símbolo menos, o si quieren lo pueden restringir solo a una operación, no hay lío. Pero la idea es que encuentre dónde está este símbolo dentro del texto que el usuario ingresa. Luego va a separar el valor que está acá, el valor que está acá, los convierte en enteros, los suma y dentro de la casilla lo que va a poner es el valor de la suma. Digamos que yo aquí no lo he hecho, pero entonces la otra semana cuando ya estemos trabajando con PHP, todo eso, la idea es que yo ya voy a tener ese por lo menos para mostrárselos cómo funciona. Realmente no es tan complejo. El de las imágenes de acá tampoco es tan complejo, simplemente es poner un if nomás. ¿Listo? Y vamos a hacer eso para poder también guardar esos valores en algún archivo externo. ¿Listo? Entonces, pero eso lo vamos a trabajar, esa respuesta la vamos a dar más adelante en PHP. Bueno, vamos entonces con nuestro tema de hoy. Esto es un tema un poco más introductorio. Realmente esto no lo vamos a trabajar tanto en la teoría, o al menos no hoy. No le podemos dar de pronto un alcance tan práctico el día de hoy porque pues requiere de otros elementos. Pero vamos a hablar de estas dos clases de archivos. ¿Listo? Entonces, índice, vamos entonces a retomar un poco la definición de atributos y métodos que trabajamos en el pasado. Objetos, cuando hablamos de objetos. Vamos a hablar algo de encapsulamiento y objetos en JavaScript. Vamos a hablar de los archivos JSON y los archivos XML. Vamos a hablar para qué sirven también estos archivos. Entonces el objetivo que nos vamos a trazar es comprender cómo se encapsulan los objetos en JavaScript y qué facilidades nos dan en cuanto al relacionamiento con lenguajes de mediación como Ajax. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo pongo como a modo un poco de adelanto. Si ustedes van a la plataforma, está la clase 11, va a aparecer como la clase 11. Sin embargo, ya en la plataforma hay una clase puesta que es 11.2.
La 11.2 hay que revisarla sí o sí. La 11.2 dura 5 minutos, porque la 11.2 lo único que hace es enseñar cómo instalar nuestro servidor, en este caso el servidor que vamos a usar es XAMPP. Listo, lo único que hace es eso y mirar que quede bien instalado. ¿Por qué? Porque este amigo Ajax lo vamos a empezar a trabajar fuerte ya a partir de este sábado. Vamos a empezar, no mentiras, a partir del lunes. Listo, vamos a empezar, terminamos JavaScript con Canvas este sábado y el lunes, toda la semana última que nos queda, vamos a dedicarnos a trabajar Ajax y PHP. ¿Listo? Entonces vamos a dejar como sentadas las bases de lo que necesitamos para Ajax, como le quieran decir. Entonces vamos a retomar acá. Atributos y métodos. Habíamos dicho nosotros previamente, ¿cierto? Más o menos una clase antes, que dentro del mundo de la programación nosotros podemos hacer un ejercicio que es el ejercicio de abstraer. Abstraer básicamente es tomar las características propias de un objeto de la vida real, ¿cierto? Y de alguna u otra forma encapsularlas, ¿sí? Determinar cuáles son. Por ejemplo, en un carro yo tengo el modelo, el motor, la marca, el kilometraje, el color, el rendimiento. Pero así como tengo características cuantificables o cualificables, yo tengo también métodos, funcionalidades. El carro debe hacer algo, ¿cierto? Entonces el carro enciende, el carro avanza, el carro frena, el carro, por ejemplo, puede hacer también cambio en sus luces, ¿cierto? Puede hacer diferentes procesos. Entonces eso es lo que pasa acá en JavaScript, que nosotros vamos a tomar esas facilidades, esa facilidad de poder abstraer esos objetos, vamos a extraer atributos, vamos a extraer métodos y eso lo vamos a usar para desarrollar aplicaciones dentro de nuestra página web un poquito más complejas. Entonces, por ejemplo, en el caso de un perro tiene por un lado, ciertas características, tiene su raza, tiene su edad, tiene su color, tiene su peso, tiene su pedigrí, tiene su tamaño. Eso es lo que se conoce como sus atributos, sus características cualificables, cuantificables, ¿cierto? Lo que yo puedo determinar. Si, por ejemplo, yo no puedo determinar si el perro, eh, por ejemplo, si el perro, no sé, le faltan 2 años para que fallezca. Son cosas que yo no puedo, digamos, determinar. Hay otras, por ejemplo, que yo son un poco más abstractas que tampoco puedo determinar. No puedo determinar cómo está la conciencia del perro. No puedo determinar si el perro tiene conciencia. Sí. Digamos, por conciencia me refiero a que reconozca su propio estado o reconozca algo más allá de su propia existencia. Son cosas que de pronto uno no puede determinar con tanta certeza. Pero entonces, así como el perro tiene esas características, también tiene, por ejemplo, otras atribuciones, otras funciones. El perro cuida, ¿cierto? Los perros cuidan a sus amos, cuidan la casa, demás. Los perros ladran, los perros andan, los perros comen, los perros menean la cola, los perros hacen también sus necesidades, el perrito también se reproduce, también hace cosas, no solo es, sino que también hace, ¿sí? Entonces tenemos por un lado sus atributos, tenemos también sus métodos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo llevar eso, ¿cierto? Al campo de la programación, porque suena muy bonito, suena muy interesante, pero la cuestión es que ¿cómo puedo yo llevar eso al campo de la programación? Bueno, es muy sencillo. Nosotros, una vez ya tenemos determinado nuestro objeto, tenemos determinados sus atributos y tenemos también determinados sus métodos, lo siguiente que vamos a hacer en JavaScript es que tenemos dos pasos a seguir. El primero de ellos, tenemos que definir el objeto que vamos a crear. Ahorita lo vamos a hacer. En este caso, ¿cierto? Nuestro objeto es el perro, es la clase perro. ¿Cómo definimos un objeto en JavaScript? Por medio de la palabra reservada class. ¿Listo? Class, vamos a poner el nombre del objeto en mayúscula, la primera letra en mayúscula, en este caso perro, y perro va a tener un método interno, perro va a tener una especie de función interna que se llama constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor básicamente es el método que nos va a permitir darle características iniciales al perro nuevo que vayamos a crear. Por ahora esto es una abstracción, ¿sí? Esto es como el estado más abstracto del perro, las características más propias del perro, ¿sí? Entonces aquí tenemos la raza, la edad, el color, el peso, el pedigrí, ¿cierto? El nombre, ¿verdad? Pero también asimismo, estas las podemos definir, las tenemos que definir usando la palabra this, ahorita las vamos a usar. Pero también asimismo podemos definir las cosas que el perrito hace. Yo solo definí una por temas de espacio, solo definí que el perrito ladre. Una vez tenemos ya la definición de nuestro objeto hecha, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos entonces a tomar, permítanme, me fue acá la... Lo siguiente que nosotros vamos entonces a hacer es que vamos a instanciar. ¿Qué es instanciar? Instanciar es crear
un nuevo objeto. Aquí definimos el objeto, pero aquí vamos entonces a crear un objeto a partir del modelo que acabamos de elaborar. En este caso, el objeto que yo voy a crear es a Firulais. Firulais es un perrito, Firulais es un perro. Entonces voy a decir const Firulais igual, ¿cierto? New perro. Y dentro de este paréntesis tengo que poner las características que aquí me pide el constructor. Por ejemplo, la raza, tengo que poner su edad. En este caso vamos a decir que Firulais tiene 8 añitos. Vamos a poner también su color, color café. Vamos a decir, por ejemplo, que Firulais es un perro chiquito, pesa 25 kilos. Su pedigrí, verdadero, lo pusimos en un estado booleano, si tiene pedigrí, perro es vacunado, digamos. Y su nombre, Firulais. Y vamos a también a llamar a Firulais en su método ladrar. Entonces, básicamente, ¿qué hace el método ladrar? Simplemente manda una alerta que dice, wow, 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 mi nombre es, y nos dice el nombre. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, antes de hablar de encapsulamiento, de cómo se pueden crear estos diferentes entonces, objetos en JavaScript. Yo por acá ya lo tenía creado, de hecho de aquí fue que tomé el que puse en la diapositiva, lo voy a borrar para que ustedes no digan que es que yo hago trampa. Ahí está, entonces vamos a crear objetos en JavaScript. Y el objeto que vamos a crear en este caso, ¿cierto? Vamos a poner aquí, creamos el objeto persona. ¿Listo? Crear una persona, es una abstracción. No quiere decir que estemos creando una persona en la vida real, simplemente tomamos sus características. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder crear esa definición de persona? Vamos a poner acá definición, vamos a definir qué es una persona, al menos en los términos de nuestra programación. Vamos a usar la palabra class, vamos a poner aquí persona. Listo, vamos entonces aquí a poner no paréntesis sino corchetes. Listo, class persona. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir entonces algunas características que requiere nuestra persona. Vamos a decir, ¿cierto? Acá con nuestro constructor, damos un método constructor, ponemos acá entre ponemos paréntesis y corchetes. Y vamos entonces aquí a poner un comentario también para diferenciarlo acá, método constructor. Listo, ahí está, método constructor. ¿Y qué vamos a poner nosotros entonces acá? Vamos a poner que nuestra persona, al menos por términos de practicidad, por ahora va a tener solamente nombre y edad. Listo, nombre y edad. Y que ese constructor va a recibir un nombre y una edad, y a partir de eso va a hacer lo siguiente. El nombre del objeto, ¿cierto? This.name va a ser igual al nombre que nosotros le pasemos a la hora de construirlo. ¿Listo? Y vamos a decir que la edad this.age igual a la edad que nosotros le pasemos a través del constructor. ¿Listo? Ahora, vamos a crear otro método. Ese método que vamos a crear, vamos a ponerle aquí que el método se va a llamar saludar. ¿Listo? Saludar. Ahí está. Va a ser algo muy sencillo. Simplemente vamos a decir que esto bote una alerta que diga window.alert. ¿Listo? Window.alert. Y vamos entonces a decir que dentro de esa alerta la persona va a decir hola, mi nombre es espacio, ¿cierto? Vamos aquí a poner más this.name, ¿cierto? Más, vamos a poner aquí otro texto que diga y tengo acá más this.age más acá tantos años. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo acá? Que la persona tenga una funcionalidad. Esa funcionalidad es que salude, por ejemplo. ¿Listo? Podemos, por ejemplo, tener otra. Esa otra funcionalidad puede ser, por ejemplo, cumplir años. Cumplir años. Vamos a decir entonces que cumplir años básicamente es que tome this.age, ¿sí? Y que a ese valor this.age le añada 1. Que al final nos bote también una alerta que diga, ¿cierto? Window.alert, que diga ahora mi edad es de, poner acá más this.age más tantos años. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos esos dos métodos. Vamos simplemente aquí a ensayarlos. Guardamos. Vamos a ensayarlos simplemente. ¿Cómo los vamos a ensayar? Ahí es donde viene la segunda parte de lo que nosotros estábamos viendo de esto. Ya hicimos la definición, ahora vamos a hacer la instanciación. La instanciación es simplemente crear una persona, en este caso, crear como una especie de elemento, ¿cierto? Que se acomode al objeto que acabamos de definir. Vamos a instanciar. Entonces, como instanciamos, simplemente vamos a poner aquí const
vamos a ponerle a esa persona, bueno, como objeto, ¿cierto? Persona igual, new, y vamos a poner el nombre del objeto que creamos, persona. Y vamos a pasar los atributos que definimos en nuestro constructor, en este caso nombre y edad. Yo le voy a poner a esto que se llame este amigo, pongámosle, no sé, un nombre, pongámosle un nombre sencillo, pongámosle Eddie. Nuestro amigo se llama Eddie y Eddie tiene 35 años. ¿Listo? Si yo guardo acá, ¿cierto? Yo vengo aquí a mi código y actualizo. Lo más probable es que yo no note ningún cambio. ¿Por qué no noto ningún cambio? Realmente no noto ningún cambio es porque si bien es cierto yo definí mi objeto, le pasé sus características, no le pedí que hiciera nada. El simple hecho de existir no aporta nada al código, no aporta ninguna funcionalidad. Ahora, lo que le va a aportar funcionalidad por parte de la persona es que nosotros pongamos a la persona a hacer algo. Vamos a poner persona.saludar. Vamos a pedirle que salude. Guardamos aquí nuestro código, actualizamos nuestra página y ¿qué va a pasar? Esta página dice, hola, mi nombre es Eddie y tengo 35 años. ¿Listo? Vemos que ya Eddie saluda. La edad de Eddie ahorita son 35 años, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le digo a esta persona que cumpla años? Vamos a decirle a Eddie que cumpla años. Vamos entonces aquí a guardar, vamos aquí a actualizar y nos va a decir, hola, mi nombre es Eddie, tengo 35 años, aceptar. Ahora mi edad es de 36 años. ¿Por qué? Porque primero le pedimos que saludara y luego le pedimos que cumpliera años. ¿Listo? Entonces así es como funcionan los objetos. Podemos hacer cosas un poquito más complejas, claro que sí. Veamos que esto es solo como una especie de ejemplo, pero a lo que yo me quiero referir o con lo que me quiero de pronto un poco quedar es que pasa algo. Nosotros, esta estructura que vemos acá, ¿cierto? Esta estructura en la cual a un valor le asignamos a un dato, perdón, le asignamos un valor, es una estructura que siempre se va a repetir, siempre se va a repetir. Siempre vamos a tener la misma estructura. A un valor propio del objeto le asignamos algún valor que queremos asignarle. Eso es bueno, ¿por qué? Porque sigue un estándar, los objetos siempre van a funcionar de la misma manera. Eso es lo que nosotros llamamos encapsulamiento, esa capacidad de agrupar diferentes características, ¿cierto?, dentro de un mismo objeto. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como eso nos permite también desarrollar herramientas más complejas, también nos permite, por ejemplo, que si nosotros creamos un objeto, vamos a decir que ese objeto ya no es una persona, vamos a decir que nosotros nos da por empezar a desarrollar una página web que haga modelos en 3 dimensiones. Suena bastante interesante la cosa, ¿cierto? Vamos a tener que crear alguna especie de modelo en 3 dimensiones y los objetos que componen ese modelo en 3 dimensiones van a ser, por ejemplo, articulaciones, ¿verdad? Digamos, Juan, que estudia biomédica, sabe que el tema de las articulaciones es bastante complejo, al menos en términos matemáticos de desarrollar, hay que tener la teoría clara y una herramienta visual ayuda mucho, ¿sí? Entonces nosotros nos da por definir esas articulaciones, nosotros vamos a tener que definir los ejes de rotación, vamos a tener que definir el desfase con respecto al origen, vamos a tener que definir también la cinemática directa de esa articulación, un poquitón de cosas. Podemos crear un objeto, ¿cierto? Que además de eso vamos a tener que definir si nuestra articulación va a ser rotativa, si la articulación va a ser deslizante, si va a ser planar, ¿cierto? Podemos definir cosas más complejas, encapsularlas y después ese modelo, ese objeto que creamos, usarlo en otras aplicaciones. Pero, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder usar eso en otras aplicaciones? Vamos a usar alguna de estas dos alternativas. La primera de ellas son los archivos JSON y la segunda son los archivos XML. ¿Qué es lo que pasa? Los archivos JSON, ¿cierto? Son archivos que permiten la encapsulación de objetos de una manera muy fácil. Ahorita la vamos a ver, ¿cierto? Tienen entre sus bondades, entre sus facilidades, que su sintaxis es casi que igual a la de JavaScript. De hecho, JSON significa JavaScript Object Nomenclature, si no estoy mal. Entonces es una variación dentro de JavaScript. Y la ventaja también de los archivos JSON es que de a poco se han ido tomando también para otra clase de aplicaciones. Por ejemplo, si una persona trabaja con Arduino, sabe que los archivos JSON son los archivos que le van a permitir construir sus circuitos o los archivos con los que, por ejemplo, una simulación guarda los circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, estos archivos se han empezado a usar cada vez con mayor difusión, ¿sí? Pero, asimismo, hay otra clase de archivos que son los archivos XML. Estos fueron los primeros y de hecho todavía se usan, son un poco más complejos de manejar, pero estos se parecen más a lo que nosotros trabajamos en HTML. JSON
¿cierto? Para los que de pronto les gusta más la sintaxis de JavaScript, XML para los que les gusta más la sintaxis de etiquetas de XML. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con estos archivos, con esta clase de archivos? Simplemente vamos a usarlos para encapsular la información que a nosotros nos interesa. Digamos que aquí yo tenía dos ejemplos, ¿cierto? Por acá desarrollé unos ejemplitos. Primero de ellos es con XML. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos, ¿cierto? Acá unas características, en nuestro ejemplo habíamos definido unas características. Acá lo que yo acabé de hacer fue simplemente crear un nuevo perro. Yo sé que suena un poco feo, pero este perro, ¿cierto? Cuyo nombre es Pipo, ¿verdad? Tiene estas características. ¿Y cómo funciona XML? Básicamente XML funciona por medio de etiquetas. Yo creo una etiqueta general que va a ser el nombre de mi objeto, en este caso la etiqueta perro, y dentro de esa etiqueta yo voy a ir dentro de otras etiquetas, ¿cierto? Encapsulando cada una de sus características. Por ejemplo, la raza, ¿cierto? Que termina también con otra etiqueta de cierre raza, encapsula el valor Schnauzer. Por ejemplo, la edad 8 años, el color café, el peso 45 kilos, el pedigrí verdadero, el nombre Pipo. Cada una de esas características yo la encapsulo dentro de una etiqueta propia, pero todas estas están contenidas a su vez dentro de una etiqueta superior, dentro de una etiqueta general, que viene a ser en última, ¿cierto?, el objeto que queremos referenciar. Digamos que con XML pasa algo, y aquí yo guardo, ¿cierto? Yo puedo abrir esto, por ejemplo, en mi navegador. Vamos a buscarlo en mi navegador. Esto es un archivo de qué estilo, bueno, no sé qué archivo será. Vamos a venir aquí a documentos. Yo tengo aquí guardado todo lo que hemos venido trabajando, web, HTML, acá en Forms, y nosotros buscamos acá nuestro archivo XML. Si yo lo abro en mi navegador, me voy a encontrar con que son las mismas características que yo definí, pero yo puedo, ¿cierto?, recoger e encoger también esas características. Por ejemplo, puede pasar algo, que yo acá dentro de esta raza, ¿cierto? No, más bien pongámosle dentro de este color. Yo puedo poner acá entonces, ¿cierto? Otra etiqueta dentro de color, por ejemplo, que sea el tono. Digamos que el tono lo vamos a definir como si es un color clarito, si es un tono de pronto. Aquí le vamos a poner color, vamos a ponerle acá valor, listo, que va a ser el color como tal. Y el tono me va a decir si es claro, si es oscuro, si es medio, ¿cierto? Aquí café. Y acá le voy a poner un tono claro, café claro. ¿Listo? Entonces aquí yo guardo, ¿cierto? ¿Y qué hice? Dentro del color encapsulé otras dos características. Simplemente acá yo llego, actualizo mi archivo y acá me puedo dar cuenta de que esto simplemente me lo organiza como lo que habíamos visto nosotros en la clase pasada acerca del DOM. Me lo organiza como un objeto de modelo de diseño. Listo, puedo meter otras características dentro de esas etiquetas también, ¿sí? Esto, digamos, ahorita lo estamos viendo, solamente es como para hacernos una idea de cómo funciona más adelante, lo vamos a retomar. Pero también tengo, por ejemplo, los archivos JSON. ¿Qué pasa con los archivos JSON? Los archivos JSON, a diferencia de los archivos XML, me van a permitir encapsular diferentes objetos de una sola vez. Y de hecho, esta sintaxis que yo veo acá se parece mucho más a lo que yo hice acá cuando creé mi objeto, ¿cierto? Se parece mucho más a lo que yo tenía ahí. En cambio, esta docs XML realmente se parece mucho a la sintaxis que nosotros manejamos con HTML. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro archivo JSON. Este archivo JSON, ¿cierto? Los otros lo podemos también abrir en nuestro navegador. Vamos a buscar acá por este lado, docs.json. Lo vamos a abrir con el navegador y ahí nos aparece. ¿Qué pasa? Los archivos JSON tienen una facilidad y es que tienen dos modos de visualización. Este que es el modo por extensión, a modo de lista, pero también lo puedo en formato estilístico. ¿Qué hace él? Simplemente me crea un encapsulado con los diferentes perritos que yo definí. Vuelvo, insisto, esto ahorita es un ejemplo muy sencillo, muy tonto, muy obvio de pronto. Pero yo aquí, por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, con cuerpos articulares, puedo definir tipo de articulación, ¿cierto? Puedo definir acá, por ejemplo, coordenada de inicio. Puedo definir acá color de la pieza. Puedo definir, por ejemplo, acá también la cinemática directa. Puedo definir otra clase de cosas. Y más adelante, cuando empecemos a leer un poco más estos archivos a través de JavaScript, puedo empezar a usar eso también para generar cosas más complejas. ¿Listo? Entonces estos son los dos archivos que nosotros vamos a empezar también a trabajar más adelante, ¿cierto? XML, sobre todo al principio de XML. De hecho, quiero hacer acá una cosita. Acá nosotros, por ejemplo, si venimos acá, vamos a decir conexión igual a
Voy a poner acá XML HTTP request, que es el método que vamos a empezar a aplicar a partir del lunes. Aquí nos damos cuenta que de inmediato él nos dice que vamos a estar trabajando con XML. Esto es el método que vamos a estar usando para crear solicitudes al servidor. ¿Listo? Entonces acá, esos archivos, más adelante también los vamos a usar, por ejemplo, para guardar información. Uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer es guardar información a través de esta estructura XML. ¿Listo? Estos JSON vamos a usarlos no tanto, realmente tengo que ser sincero, no tanto, pero son los que de pronto digo yo tienen más potencial para alguien que vaya a hacer una página web, por ejemplo, con aplicaciones gráficas, con cosas gráficas. Por ejemplo, si yo entro acá a Wokwi, ¿cierto? Wokwi es una página que por lo menos con mis estudiantes en el colegio manipulamos mucho, es para hacer simulación de Arduino y todas esas cosas. Uno llega acá y uno se va a dar cuenta de que aquí hay un diagrama. Ese diagrama es .json. Y yo, por ejemplo, si llego a borrar, digamos que yo aquí puse, no sé, un botón, vamos a copiar este botón 20 veces, este archivo JSON se me va actualizando. Y si en algún punto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá copio, voy a copiar esto. Si yo en algún punto llego aquí a seleccionar todo esto, digamos esto, borro, por ejemplo, se me borra, ¿verdad? Incluso vuelvo a cargar la página. ¿Yo qué puedo hacer? Simplemente voy a pegar mi archivo JSON y automáticamente me va a aparecer nuevamente el diagrama. Entonces JSON tiene un potencial tremendo realmente a la hora de manejar aplicaciones web que tengan componentes gráficos. Esto está en la nube, esto está trabajando todo el tiempo online. Entonces de ahí es donde radica su potencial. Ahí es donde nosotros le podemos sacar ese potencial a esto si queremos realmente trabajarlo para cosas gráficas, usar archivos de tipo JSON y es la sintaxis que ahorita nosotros veíamos, por ejemplo, para los perritos. Exactamente lo mismo, el mismo principio que estamos aquí trabajando. ¿Listo? Lo único que hace aquí es guardar componentes. Por ejemplo, aquí sería push button, ¿cierto? El ID le pone la altura, le pone qué tan distanciado va a estar de la izquierda y el color. Por ejemplo, si yo a este amigo que está acá, vamos a seleccionar este, no sé cuál será. Listo, vamos a dejar solamente uno, dejar solo un botón. Por ejemplo, si yo a este amigo acá le cambio, digamos que ese push button ya no va a ser green, sino que yo lo voy a dejar de color blue, ¿verdad? Bueno, ahí me lo tiré. No, ahí está, no me lo tiré. Parece que no se puede modificar desde ahí. Pero entonces ahí ya lo modifiqué y quedó azul. Entonces este amigo, por ejemplo, acá, yo le cambio el color y lo dejo rojo. Acá se cambian sus atributos. ¿Listo? Entonces JSON tiene mucha potencialidad en cuanto a eso. ¿Listo? Bueno, entonces acá esos son como los dos tipos de archivos que vamos a ir manejando más adelante también para añadirlos. Hay otros vocabularios propios de XML, dependiendo de la aplicación, ¿cierto? HTML, lenguaje hipermarcado extensible, es uno que se usa con HTML para ciertas características. MathML, que es el que se puede usar, por ejemplo, para desarrollar una aplicación gráfica también de matemáticas. XBRL, que se usa, por ejemplo, para transmisión de datos empresariales. Hay CML, que se usa en chemistry, market language, o sea, para cosas de química. Y hay diferentes aplicaciones en cuanto a eso. Nosotros por ahora solo vamos a trabajar el XML más sencillo. ¿Listo? Bueno, algo así rápido, entonces recordar, ya la sesión 11.2 está ahí, solo dura 5 minutos, realmente solo es para aprender a instalar Champ. ¿Cuál es la utilidad o cuál es la idea de poder trabajar Champ? Que nosotros más adelante, por aquí creo que lo tengo guardado, más adelante nosotros empecemos no solo a crear un usuario o más bien un servidor local, aquí lo tengo, Champ, ¿cierto? ¿Dónde lo tenía yo por acá? Esto está en htdocs. Acá yo ya tengo mi carpeta de servidor. Yo aquí voy a hacer lo siguiente, voy a poner champ, control panel, ¿cierto? Activo mi champ, mi servidor, activo mi servidor local, lo prendo, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer acá? Que a partir de eso yo voy a poder, dentro de mi navegador, voy a poner aquí localhost, ¿sí? Localhost, slash, y voy a poner acá Ajax Projects, los proyectos que vamos a trabajar con Ajax. Me va a aparecer de inmediato el archivo que creamos y ese archivo, cuando yo lo abro, me aparece pues lo que yo le había puesto al archivo que hiciera. Digamos que lo que yo le puse fue algo supremamente tonto, realmente. Acá ese archivo de PHP yo lo puedo abrir. Vamos a abrir acá con, ojalá lo tome con Visual, ahí lo tomo con Visual, ¿cierto? Yo acá le puse a esto que simplemente imprimiera Hello World. Acá le puedo poner también echo, ¿cierto? Después vamos a explicar qué significa también todo eso, no hay lío. Digamos que a mí también me tocó repasar mucho de PHP porque realmente no lo dominaba tanto, pero
ya tenemos las bases necesarias, actualizo, ahí está. ¿Listo? Eso es un archivo de PHP, lo único que vamos a hacer con eso es de ahí tomar datos, guardar datos, meter datos, sacar cosas y trabajar, ¿cierto? Modelar una especie de servidor pequeño. Ya vamos a meternos en serio, ya a construir una red pequeñita y empezar a trabajar con eso. ¿Listo? Y eso es todo por hoy.